uno de teléfono, pero no es ¿Se necesario escucha? conectar el otro entonces. ¿Se No, se escucha bien? escucha muy bien, señor. Sí. Ah, perfecto. Ok. Si quiere, entonces, ¿iniciamos? Iniciamos. Excelente, señor. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en una emisión más de este que ya se ha hecho un programa donde tenemos a los más grandes juristas del país, ministros, magistrados, jueces, exconsejeros propiamente y grandes académicos del mundo del derecho penal que nos hacen favor de estar aquí para platicar del derecho penal, sobre todo por los grandes operadores que tenemos en nuestro país, y pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos a un gran invitado, estamos de manteles largos, tenemos a una persona muy connotable en el mundo del derecho penal en nuestro país. Él es el magistrado en retiro Héctor Lara González, un gran jurista, una persona muy reconocida en el ámbito de la Judicatura Federal, pero también en el ámbito académico del mundo del derecho penal en nuestro país. Tiene mucha experiencia en el ámbito jurisdiccional y también de la academia. Por eso el día de hoy está aquí el magistrado para hablarnos desde su vasta experiencia y sobre todo esa forma tan particular e interesante que tiene de compartir el conocimiento. El día de hoy estaremos hablando sobre la prisión preventiva y los criterios del Pleno Regional Centro Norte que el señor magistrado tuvo el placer de haber integrado. Ya hace algunos meses estuvo por ahí integrando este pleno que nos dio criterios muy relevantes y muy interesantes que sin duda modificaron la forma de ver el derecho penal en nuestro país. Muy buenas noches, magistrado. Muchas gracias por aceptar la invitación a charlar aquí con toda la audiencia. Buenas noches a todas, a todos, y pues buenas noches, Raúl, y gracias por la invitación. Pues aquí estamos para empezar y platicar sobre estos temas tan interesantes como lo es la prisión preventiva, pues evidentemente la medida cautelar que es más invasiva de derechos fundamentales y bueno, y la relación que tiene esto con el juicio de amparo, ¿no? Concretamente por los criterios que se emitieron, que se han estado emitiendo, que se siguen emitiendo, ¿no? Por los plenos regionales. Sí, sin duda, magistrado, y sobre todo vimos este cambio tan paradigmático de lo que venía a ser la visión de la prisión preventiva antes de estos criterios tan interesantes en los cuales usted participó en esta integración tan interesante y tan valiosa que tuvo el Pleno Regional Centro Norte, y todo el cambio paradigmático que generó y sigue generando hoy en día en todos los que formamos parte todavía de los órganos jurisdiccionales. Pues vemos estos fenómenos tan considerables que siguen los abogados buscando incluso la manera de traer estos criterios a órganos que no formamos, y digo a veces yo en lo particular y muy personalmente, tristemente parte del Pleno Centro Norte, por ejemplo acá en el tercer circuito, y no podemos aplicar estos criterios tan valiosos. Y bueno, magistrado, si gusta, entrando en tema, ¿qué podríamos decir de este tema de prisión preventiva, magistrado? Bueno, la prisión preventiva, inclusive históricamente, pues hemos vivido más con una prisión preventiva oficiosa que con una prisión preventiva inclusive justificada, ¿no? Si hacemos así un recorrido muy rápido, pues antes de 1917 un auto de formal prisión llevaba a las personas a la cárcel, a la prisión. Y ya después de 1917 se atemperó un poco porque dijo, bueno, a ver, todos aquellos delitos que tengan una pena que no exceda de 5 años, pues pueden salir en libertad si es que exhiben una garantía, pero si no exhibían la garantía se quedaban en la cárcel. Estamos hablando de 1917, cuando el Código Penal Federal era el de 1871 y las penas eran exactas, por eso se hablaba que el delito no excediera de 5 años. Para 1948 hubo una reforma donde ya se estableció de término medio aritmético, porque ya estaba el Código Penal de 1931 que establecía mínimos y máximas, ¿no? Por eso es la reforma de 1948. Pero quizá las reformas fundamentales fueron en 1993, porque en 1993 hay una reforma constitucional que en la letra parecía que se le daba vuelta a la situación, porque en 1993 se establece que aquella persona que está siendo procesada puede obtener su libertad siempre y cuando garantice sus obligaciones procesales en la reparación del daño y la pena pecuniaria, siempre y cuando no se trate de un delito grave. Parecía en las palabras que era al revés, que ahora iban a estar en libertad salvo aquellos delitos graves, o sea que los delitos graves iban a ser la excepción.
Lo cierto es que al legislar secundariamente, pues vimos que los delitos graves se convirtieron en una lista interminable, ¿no? Que se volvió a hacer que la regla es que estuvieran adentro las personas y fueran pocos los que obtuvieran libertad provisional bajo caución. Eso fue en 1993 y todavía más. En 1996 hubo una nueva reforma constitucional en la cual se otorgaba al Ministerio Público la facultad de pedirle al juez que no decretara la libertad en delitos no graves, ¿sí? Siempre y cuando, entre otros supuestos, es porque hubiera peligro para el ofendido o para la comunidad, para la sociedad, decía, literalmente decía para la sociedad, que es cuando encontramos por vez primera estos conceptos de peligro para el ofendido y de peligro para la sociedad, y es algo que no podemos quitarnos todavía hoy en día, ¿no? Llega la reforma, la gran reforma de 2008, en donde hay cambios significativos, por supuesto. El primer cambio significativo es, expresamente en la Constitución tenemos ya el principio de presunción de inocencia. 2, tenemos expresamente la prisión preventiva como una verdadera medida cautelar. Y eso es importante, ¿no? Por lo menos en la prisión preventiva justificada a nivel constitucional, en el 19, pues tenemos un principio se supone, de mínima intervención, de que en tanto otras medidas no sean eficaces, se impondrá la prisión preventiva. Bueno, es bonita la frase, aunque en la práctica esto es muy complicado. Y también se establecen los peligros procesales que se pretenden apagar, ¿no? con la prisión preventiva, que ahí la Constitución, el constituyente se fueron de más, porque se establece que los peligros procesales son para que no se evada el imputado, el acusado, según en qué etapa procesal estemos, y también para garantizar para garantizar el desarrollo del procedimiento. Esos dos peligros procesales están muy bien. Inclusive convencionalmente son los dos peligros procesales que se deben de apagar cuando se impone una medida cautelar. Pero las otras, de proteger al ofendido, a la víctima, a la sociedad, a la comunidad, a los testigos, o que se impondrá también cuando una persona haya tenido una sentencia por un mismo delito doloso o que está siendo procesado por un delito doloso, son peligros procesales que nada tienen que ver con una medida cautelar. Entonces, estamos en una situación mixta, pero bueno, al menos en la reforma de 2008 se le dio a la prisión preventiva una connotación de medida cautelar y en eso, bueno, ganamos algo, pero seguimos perdiendo porque tenemos una prisión preventiva oficiosa y una prisión preventiva justificada con peligros procesales que no deberían de estar a nivel constitucional. Bueno, ilegalmente tampoco, ¿no? Digamos que ese es el panorama normativo que tenemos y en este recorrido que tenemos de las reformas constitucionales. 2011 se agrega el delito de trata como prisión preventiva oficiosa. 2019 se agrega un listado impresionante. 2024, 31 de diciembre, más casos de prisión preventiva oficiosa y además esto, un candado de que debe de ser una interpretación literal. Después vienen en abril de 2025 más delitos todavía, ¿no? Entonces, tenemos 10 reformas esenciales, porque hay otras más todavía de menor importancia, pero de 1917, ahora 10 reformas constitucionales fuertes, pesadas en materia de prisión preventiva, y no es un número menor de reformas a la Constitución, ¿no? No se diga las reformas legales o leyes secundarias, ¿no? Claro, y vemos, ¿no? O sea, la evolución legislativa, cómo forza y va encaminando a implementar, como usted bien señala, el catálogo de delitos y sobre todo este cambio paradigmático a partir de 2019, donde vemos que empieza incluso a ser ya la excepción, más bien, decía por ahí un juzgador, hay que ver más bien qué delito no amerita que aplique yo la prisión preventiva en lugar de que fuera a la inversa, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde el pleno regional, magistrado, cuando les llegan estas problemáticas? Bueno, en el pleno regional tuvimos estos asuntos que fue en 2023, ¿no? Integrábamos el pleno regional, la magistrada Emma Mesa Fonseca, con una gran visión en materia penal, y el magistrado Samuel Meraz, también con una gran experiencia en materia penal, y nos llegaron dos asuntos, de hecho, uno de prisión preventiva oficiosa y otro de prisión preventiva justificada.
y fue en donde comenzamos a mezclar, porque fueron asuntos que estuvimos platicando previo a una sesión ya formal, es decir, no es que hiciéramos precesión, sino que eran temas tan relevantes que sí se justificaba que estuviéramos analizando y analizando, dando instrucciones a secretarios que estudiaran esta temática, esta otra, porque ya teníamos en ese momento la sentencia de la Corte Interamericana, la última, la de Rodríguez y otros contra México, bueno, teníamos entonces ese problema de, por una parte, lo que la Constitución decía, por otra, lo que la ley de amparo decía, y por otra, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolver un problema de tal envergadura teniendo digamos que este soporte normativo a lo que se agrega la jurisprudencia de 2014 de la Corte, de nuestra Corte, del Pleno, de que si hay una restricción en la Constitución prevalecen por sobre cualquier ordenamiento, se mezclaba un mundo de situaciones que era necesario dilucidar, ¿no? Y que era necesario, pues, como te digo, hacer el estudio, de decir a los secretarios, hagan este estudio, consíganme esto otro, etcétera, porque no era una situación sencilla, ¿no? Más bien era una situación sumamente difícil y complicada, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? O sea, y sobre todo el panorama que se enfrentaba desde el aspecto legislativo y cómo vencerlo, ¿no? Y también el tema importante que menciona, esta famosa contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que sigue hasta la fecha permeando todavía y sigue uno escuchándola por ahí cuando revisa una audiencia y cuestiones de esa naturaleza, cuando propiamente las partes invocan, pues se sigue viendo esta oposición a poder entender de una manera distinta esta contradicción. ¿Cuál fue la clave para que ustedes en el Pleno pudieran interpretar de manera armónica la contradicción de tesis, magistrado? O sea, eso no es un solo punto, más bien es una pluralidad de puntos, ¿no? En principio, pues, el soporte normativo constitucional tenemos digamos que dos factores esenciales. Uno, pues el artículo 19, que prevé la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Es una prisión que se impone solo teniendo como factor la clasificación jurídica, no más. Implícitamente la prisión preventiva pues tiene los peligros procesales, como se advierte del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Implícitamente el legislador secundario dice que la prisión preventiva oficiosa tiene pues esos peligros procesales que hay que atacar con una medida cautelar. Entonces, teníamos el 19 constitucional que nos dice hay prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Ahora, tenemos también, y algo muy importante, es el artículo 1 constitucional. Se reformó en 2011 en materia de derechos humanos, que realmente es un parteaguas en materia de derechos humanos y en todo el actuar jurídico mexicano, ¿no? El artículo 1, que pues por una parte reconoce que los derechos no tan solo son los que están en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Dos, que cualquier interpretación, y ahí creo que fue el factor decisivo, cualquier interpretación que se haga siempre debe de ser pro persona, siempre debe de ser en lo que más beneficie a la persona. Entonces, figúrate, eso es una declaratoria del artículo 1 tajante, y esto conlleva a que inclusive una interpretación se debe de hacer inclusive por sobre lo que la Constitución dice, si es que hay un derecho fundamental en juego, ¿sí? Si hay una interpretación que amplíe ese derecho fundamental de lo que prevé la Constitución, se tiene que aplicar. Ese fue un criterio, ese fue un punto de la reforma de 2011 al artículo 1 que tomamos mucho en consideración. Pero ahora, recordemos que las dos jurisprudencias que en 2023 se emitieron por parte del Pleno Regional no eran propiamente en materia procesal penal, sino eran en amparo penal, que claro tiene que ver porque los actos reclamados provenían del proceso penal, de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y de la prisión preventiva justificada. Y el problema al que nos enfrentamos fue la suspensión en el juicio de amparo cuando el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada, en ambos casos. Y entonces ahora teníamos dos problemas jurídicos me refiero, dos problemas jurídicos. Uno era
el artículo 128 de la ley de amparo y otro era el artículo 166 de la ley de amparo que regula la suspensión. El 128, ¿por qué? Porque el 128 establece, a la fecha, literalmente establece que no será objeto de suspensión, ¿sí? Entre otros, las medidas cautelares impuestas por autoridad judicial. Bueno, si no es objeto de suspensión la medida cautelar, se acaba la discusión, totalmente, se acaba la discusión, ya no hay manera. Y entonces había que doblegar ese artículo 128 de la ley de amparo. Y ahí en la resolución que tomamos es en base a los argumentos que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 62/2016. Es una resolución bellísima que, aunque no alcanzó ni la votación ni el sentido para declarar inconstitucional el artículo 128, sí se emitió un argumento mayoritario en el sentido de que el artículo 128 debería de interpretarse conforme al artículo 107, fracción 10 de la Constitución. Y es que el artículo 107, fracción 10 de la Constitución, que también se reformó en 2011, es parte del paquete de 2011, es muy claro en establecer, fíjate, que los actos reclamados son materia de suspensión. Y para decidir si otorgas la suspensión o no, son dos factores: la apariencia del buen derecho y el interés social. Pero algo más, ese propio artículo dice: si el acto reclamado es una norma general, no puede concederse la suspensión. Es decir, la única restricción que tiene la Constitución en materia de suspensión es cuando se trata de una norma general. ¿Qué quiere decir? Que en todos los demás casos se tiene que decidir si se otorga o no se otorga la suspensión y bajo qué efectos. Y eso le corresponde hacerlo a un juez caso a caso. Entonces, dijo la Corte, el 128 debe de interpretarse así, que no es una regla tajante de que no es objeto de suspensión cuando se trata de medidas cautelares, sino que caso a caso el juez debe de resolver. ¿Por qué? Porque el 107 tiene un mandato que corresponde al juez decidir si concede o no concede la suspensión y para qué efectos, ¿no? Bueno, entonces ya teníamos decidido que el 128 no era obstáculo bajo esta argumentación. Entonces, ahora vámonos al artículo 166. ¿Por qué? Porque el 166 establece que en tratándose de medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, pues el único efecto es de que la persona quede a disposición del juez de amparo, del órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que éste designe, por una parte, ¿no? Y si se trata de delitos de no prisión preventiva oficiosa, pero ya se impuso, pues igual, el efecto es igual, que queda a disposición la persona quejosa por cuanto hace a su libertad a disposición del juez de amparo. Y entonces la pregunta detonante era por la contradicción, así venía formulada. ¿Se pueden dar efectos a la suspensión más allá de lo que dice el artículo 166 de la ley de amparo? O sea, esa era la interrogante fuerte, pero considerando todo esto que te he comentado, ¿no? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la ley de amparo no puede, o iría en contra de la Constitución, no puede establecer si sí te concedo la suspensión o no te concedo la suspensión, y en caso de que sí te la concedo solo para esos efectos, porque entonces se rompe lo que dice el 107, fracción 10, que los actos son susceptibles de suspensión considerando apariencia de buen derecho e interés social. Entonces, si queremos realmente aplicar el 107, fracción 10 de la Constitución, tenemos que interpretar también conforme el 166, fracción primera y segunda de la ley de amparo para dar efectos a la suspensión. Entonces, primer paso era derrocar el 128. Ahora, segundo paso, 166. Pues no es que lo declaráramos inconvencional o inconstitucional, sino que debería de interpretarse también conforme con el 107, fracción 10. Y ahora venía el paso importante. Y
qué efectos, además de lo que dice el 166, se le podrían dar. Y eso fue realmente el quid de la suspensión, de la materia de la contradicción de tesis y de la resolución que emitimos, ¿no? Porque también en las pláticas, pues era claro. O sea, a ver, soy quejoso, soy persona quejosa. Me impusieron una prisión preventiva oficiosa o una justificada y estoy preso. Y la ley de amparo me dice, pues, ¿qué crees? Que sí te voy a conceder la suspensión, pero solo te la voy a conceder para que quedes a disposición del juez de distrito. O sea, dices, a ver, bueno, a lo mejor sí, para que no me trasladen, a lo mejor o sea, para algunas cosas secundarias, pero en mi libertad, en realidad, eso es una suspensión o es una burla de la propia ley secundaria de los efectos, ¿no? Y entonces, pues era claro que teníamos que hacer algo más. Y entonces, el siguiente paso era, ¿cuáles efectos? Bueno, pues entonces decíamos, pues vamos a aplicar el 107, fracción 10. Y el 107, fracción 10, entre otros de sus elementos, es la apariencia del buen derecho. Y la apariencia del buen derecho, entonces, nos dice, a ver, se inicia el juicio de amparo. Acto reclamado, medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa. Si nosotros, al resolver la suspensión, tomamos en cuenta la apariencia del buen derecho y nos preguntamos, si estuviéramos en sentencia ya de amparo, ¿concederíamos la protección constitucional? Esa es la visión que tienes que tener en apariencia de buen derecho. Y la respuesta es sí, concederíamos el amparo. Eso da lugar entonces a que concedamos la suspensión con efectos restitutorios. Pero a ver, ¿por qué sí concederíamos el amparo? Porque no nada más es cosa de decir, pues en términos de la apariencia del buen derecho sí concederíamos el amparo y por tanto, no. Se tiene que dar un razonamiento de por qué considero que sí hay apariencia de buen derecho. ¿Por qué considero, como juzgador, que si estuviéramos ya en sentencia, pues concederíamos el amparo? Y en el fondo, ¿qué se va a resolver? ¿Es constitucional una resolución que impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa? Y nosotros decíamos, la respuesta es que es inconstitucional o que es inconvencional. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Y precisamente es donde vienen los instrumentos internacionales, ¿no? De que la Corte Interamericana, en enero de 2023, pues ya había castigado al Estado mexicano. De hecho, lo había hecho desde otra resolución, 2 años antes, pero esta última resolución es importantísima, ¿no? Además es matadora, es imposible de darle una vuelta, ¿no? A la de Rodríguez y otra contra México. Considerando eso, pues fue que que dijimos que se debería de conceder la suspensión con efectos restitutorios, ¿no? Esos fueron los planteamientos y realmente, bueno, sí nos llevó algún tiempo en estarlo comentando, ¿no? Porque sabíamos que iba a ser una resolución, pues que iba a revolucionar y que iba a solucionar el problema de muchas personas en sus derechos fundamentales, en este caso de la libertad, ¿no? Sí, no, efectivamente, magistrado, y sobre todo, o sea, lo platica de una manera muy sencilla, pero como bien señala, o sea, todo el ejercicio que llevó al Pleno a realizar esta misión totalmente novedosa, porque en realidad no se venía teniendo nada, ¿no? Y sobre todo, no fue solo una, sino que como usted bien señala, fueron ahí varios efectos distintos que se fueron, por así decirlo, en una cadena de sucesos jurídicos que fueron haciendo que esta visión del Pleno generara un cambio total, y lo vemos hoy en día en todos los órganos que forman parte del Pleno, donde incluso ya en muchos los jueces de control ya ni siquiera imponen de manera automática esta medida cautelar, ¿no, señor? Sí, bueno, ojalá que así fuera, Raúl. Esto también tenemos muchas cuestiones ahí porque bueno, a ver, ¿por qué se debería de conceder un amparo y por tanto, por qué se le debería de dar a la suspensión efectos restitutorios? Bueno, pues conforme a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condenó a México y se le dijo, a ver, legislativamente quita
de la Constitución y de todas las leyes la prisión preventiva oficiosa. Es tajante, ¿no? Que obviamente los poderes legislativos y ejecutivos no lo han hecho, por el contrario, ya lo decíamos, 2024 y 2025 aumentaron el catálogo de prisión preventiva, o sea, no tan solo no cumplen, sino que es una irreverencia total hacia la Corte Interamericana, ¿no? Pero por otra parte, pues también el párrafo el párrafo 303 de esa sentencia es tajante para los jueces, porque dicen, la magistratura mexicana deberá de hacer un análisis y deberá de excluir la prisión preventiva de sus resoluciones, ¿no? Haciendo un ejercicio de exclusión de la prisión preventiva oficiosa. Y eso es un mandato al cual estamos obligados, bueno, ahora ya no, están obligados los órganos jurisdiccionales de todo el país, de todos los órdenes, están obligados a cumplir con esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de no aplicar la prisión preventiva oficiosa, porque los jueces, el poder judicial, local, federal, militar, son parte del Estado mexicano. Son parte del Estado mexicano y por tanto están obligados a cumplir con esa sentencia. Por eso es que, ¿para qué esperar a que se otorgue la protección de la justicia federal en una sentencia si podemos hacerlo en una suspensión con efectos restitutorios, ¿no? Pero claro, pues tenemos también la otra postura, ¿no? Porque recordarás que hay dos plenos regionales. En ese tiempo, en materia penal, estaba el norte y el sur. Y el sur emitió una jurisprudencia diciéndolo totalmente lo contrario, que no, que debería de prevalecer esa jurisprudencia que emitió el pleno de nuestra corte, en donde decía que si hay una restricción a un derecho fundamental en la Constitución debe de prevalecer. Que claro, eso nosotros ya no lo tomamos porque la jurisprudencia del Pleno Sur salió posteriormente, pero ahora si hubiera una oportunidad de contestar, pues claro que se equivocaron, ¿no? Se equivocaron en razón de que cuando México forma parte de este mundo global y se suscriben tratados internacionales, pues México está obligado a cumplirlos, porque a su vez México firmó la Convención de Viena, la de 1974, ¿no? La reconoció. Y el artículo 27 es claro en establecer que ningún Estado que firma un tratado internacional puede invocar su derecho interno para no cumplirlo. Entonces, todos los jueces, todas las autoridades no pueden decir, es que la Constitución aquí en México dice esto. Es que fíjense que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice esto. Es que fíjense que la jurisprudencia de nuestra Corte Nacional dice esto otro. No, todo ese derecho interno no puede ser invocado para no cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sería la respuesta que se debería de haber dado al Pleno Sur, pero bueno, como fue posterior su sentencia, ya no hicimos ese ejercicio. Pero ve entonces que se sigue aquí aplicando la prisión preventiva oficiosa cuando ya no debería de haber un solo asunto de prisión preventiva oficiosa. Y sin embargo se sigue haciendo, pues porque hay muchos jueces, hay que también decirlo, hay muchos jueces que son de derecho penal despótico, ¿no? De derecho penal arbitrario y les gusta aplicar la prisión preventiva oficiosa. Hay personas juzgadoras que les gusta o están afines a un sistema político, como tenemos ahora, y aplican la prisión preventiva oficiosa. Encuentran argumentos diciendo que la Corte dijo que si hay restricciones, estas deben de prevalecer. Aplican argumentos de que, es que se reformó el artículo 19 de la Constitución en diciembre de 2024 y pues por tanto ya tenemos que acatar. Es que se reformó la Constitución en abril de 2025 y todo eso pone de manifiesto una nueva postura. Todo eso es derecho interno. Todo, Raúl, es derecho interno. Y si es derecho interno no lo podemos invocar. Podrían modificar 1000 veces la Constitución, pero desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, todo eso es derecho interno y no podemos invocarlo como una manera o una vía de desacatar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Convención de Viena, artículo 27. En este punto, magistrado, respecto al ejercicio que comenta de esta restricción constitucional, ¿cómo es que el Pleno la entiende en este punto para decir, pues no hay ninguna restricción que no pueda ser superada a través de este ejercicio interpretativo? Claro,
Pues no, o sea, no, efectivamente está la jurisprudencia, eso no podemos desconocerlo. Pero bueno, también está el artículo primero. ¿Qué pasaría si nosotros confrontamos, subimos a un ring jurídico la jurisprudencia de nuestra Corte, ¿sí?, que dice que las restricciones prevalecen contra la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A cuál le vas a hacer caso? Son dos que inclusive son vinculantes para los jueces. La jurisprudencia nacional es vinculante para los jueces y la decisión de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces. ¿A cuál debes de hacer caso? Es algo que también nos preguntamos. Está el artículo primero constitucional, no hay más. El artículo primero constitucional te dice: cualquier interpretación que en materia de derechos fundamentales se haga se debe de estar siempre en lo que más favorezca a la persona. Es un principio pro persona, o sea, ni siquiera hay discusión. ¿A cuál resolución tienes que hacerle caso? Si a la Corte Nacional o a la Corte Interamericana. Inclusive, ¿no? Bueno, hay muchos jueces que están temerosos, tienen miedo, y eso pero ese es un punto sumamente importante, Raúl. Tenemos un tribunal de disciplina que puede estarles echando el ojo porque no apliquen la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, muchos tienen el temor de que los van a procesar administrativamente por no aplicar la jurisprudencia de acá, la de nosotros, ¿no? Entonces, no es un tema menor, más bien es un tema súper mayor. Pero fíjate, el artículo primero constitucional, cuando se reformó en 2011, también establece que todas las autoridades, dice todas, cuando son todas constitucionalmente, todas las autoridades tienen la obligación de proteger, de hacer valer, de perseverar los derechos fundamentales. Y dice, inclusive se castigará su no observación. Entonces, a los jueces no les da miedo que conforme al artículo primero les puedan castigar por no observar los derechos fundamentales, ¿no? Pero sí les da miedo el Tribunal de Disciplina que pudiera castigarles porque no acatan una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Entonces, como tú puedes ver, o sea, no es una cosa sencilla. Desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, yo lo veo muy claro. Desde el punto de vista de la práctica, sobre todo este punto del análisis de la responsabilidad administrativa en que arbitrariamente se podría enjuiciar a los jueces, es algo que pesa demasiado, ¿eh? No, sin duda, magistrado, y lo vemos sobre todo en que hay juzgadores incluso que académicamente desde esta visión lo dicen, ¿no? O sea, que ellos no comparten propiamente los efectos, pero ya desde el ámbito jurisdiccional, sí, por el 161 que les da esta situación y temen pues propiamente poder incurrir en algún tema de responsabilidad. Ahora, magistrado, respecto a estos criterios tan vanguardistas del Pleno Centro Norte, ¿existe temor entre el gremio jurídico respecto a que en una nueva reflexión se pudiera optar por alguna otra línea interpretativa de lo que ya se ha hecho? ¿Qué visión podría usted tener respecto a este tópico? Sí, bueno, aquí en principio hay dos puntos. El primero de ellos es que el propio Pleno Regional Norte sacó una jurisprudencia y dice: pese a la reforma del 31 de diciembre de 2024 a la Constitución, eso no impide que se siga aplicando la jurisprudencia que emitió el Pleno Regional en materia de prisión preventiva oficiosa. O sea, muy bien por el Pleno, porque dijo, no importa. Quizá las razones no están tan convincentes, ¿no? Porque la razón fue de que la reforma al 19 constitucional de 31 de diciembre de 2024 va dirigida a ministerios públicos y jueces de controles y no a los jueces de amparo. Creo que no era la razón, pero no vamos a entrar ahorita en eso. Y emitió después también otra jurisprudencia porque el propio Pleno Norte, bueno, ya no integraba yo en ese momento el Pleno, pero sacó otra jurisprudencia relativo a la orden de aprehensión de delitos de prisión preventiva oficiosa y los efectos. Y también dijo, no obstante la reforma a la Constitución del 31 de diciembre de 2024, esa jurisprudencia relativa a la orden de aprehensión sigue vigente. O sea, el Pleno Regional Norte siguió firme en la decisión, ¿no? Como dijimos, el Pleno Regional Sur, su jurisprudencia era al contrario y no se ha pronunciado si con las reformas se tiene que hacer alguna modificación o algo por el estilo. Entonces, a nivel pleno, tenemos el Pleno Regional Norte que insiste en los criterios de vanguardia, ¿sí?
Y pese a las reformas, a la reforma constitucional de 31 de diciembre, tenemos una reforma en octubre de 2025 al artículo 166 de la Ley de Amparo. Y que el legislador dijo, a ver, déjense de cuentos, casi que le dijo al Pleno Regional Norte, déjate de cuentos. Aquí el único efecto de la suspensión es el que dice la Ley de Amparo y no se puede agregar nada, ¿no? Bueno, pues eso volvemos a lo mismo. Uno, si es medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, estamos obligados a acatar lo de la Corte Interamericana al margen de lo que digamos legislativamente internamente, porque el derecho interno no se puede invocar para desobedecer. Por otra parte, volvemos a lo mismo. El artículo 107, fracción 10, que reforma de 2011, establece claramente que los actos son suspendibles y que le corresponde al juez hacer caso a caso, pues un análisis de la apariencia del buen derecho y del interés social. Entonces, a la Ley de Amparo no le corresponde decir, no, tú no puedes darle más efectos más que esto. Porque eso sería, de hecho es contradictorio lo que dice el 166 con el 107 fracción 10 de la Constitución. Entonces, esta reforma, sobre todo la reforma del 31 de diciembre a la Constitución, al 19, la reforma de abril del 2025 también a la Constitución y la reforma de octubre a la Ley de Amparo, nos pone de manifiesto, es claro, que la tendencia del actual Estado mexicano es a que prevalezca la prisión preventiva oficiosa, a que prevalezca incluso a no hacer caso a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la política criminal mexicana ya tomó postura. Y lo vemos claro con estas reformas. O sea, ahí ya es claro que la prisión preventiva no tienen, pero ni por aquí, ni por asomo, la idea de quitarla. Entonces, bueno, que no pretenden quitarla y que tampoco pretenden acatar la sentencia de la Corte Interamericana. Creo que con las reformas constitucionales y la reforma a la Ley de Amparo, la política criminal ya se puso de manifiesto. ¿Cuál es la política criminal mexicana con relación a la prisión preventiva oficiosa? Y entonces ahora habría que ver quién podría decir que se quite, quién podría decir que esas reformas a la Constitución están en contra de lo que dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, quién puede decir que la reforma a la Ley de Amparo, al artículo 166, es inconvencional o inconstitucional. La Suprema Corte Mexicana. Hoy salió un artículo en el Universal que todos los asuntos que han llegado, todos se han resuelto a favor de la 4T, ¿no? Bueno, así dice el rubro del Universal de hoy. Podríamos comentar, nuestra Corte actual, ¿en verdad se va a aventar el boleto de decir la prisión preventiva oficiosa es inconvencional o el artículo 19 debería de ser reformado y acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo veo muy lejano. ¿No? Lo veo sumamente difícil. No veo que la Corte, en un tema tan delicado como es este, vaya a emitir una resolución contraria a lo que ya se ha manifestado legislativamente en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Va a llegar un momento en que los criterios de vanguardia del Pleno Regional Norte, me parece que se van a venir abajo, y quizá se están viniendo abajo porque muchos jueces están sucumbiendo, ¿sí? Creo que ahora tenemos más jueces de fuero común con valor y dicen, vamos a aplicar esto, que algunos jueces federales en materia de amparo, que están poco a poco están sucumbiendo, ¿no? Sí, y este último punto es muy cierto, magistrado. Ya hemos visto incluso a algunos juzgadores que empiezan a apartarse propiamente, aun y cuando la jurisprudencia del Pleno Centro Norte pues, es obligatoria para los órganos jurisdiccionales que forman parte de esta jurisdicción y que ya empiezan a no aplicarla, ¿no? Entonces, al momento de que se analizan las quejas respectivas, pues propiamente ya sabemos qué va a ocurrir por estos tópicos tan importantes.
Pero esto lleva a un punto interesante porque ya, como usted también lo mencionaba, este análisis respecto a estas recientes reformas, sobre todo la última de octubre, al artículo 166 y a esta interpretación que tiene que hacerse o esta sujeción literal con la cual muchos juzgadores están saliéndose por esta vía de tangente, es decir, a consideración distinta, ratio distinta y no aplicación obligatoria, ¿no? Por así decirlo, en un ejemplo claro en este tópico. Sin embargo, creo yo que ya lo comentaba usted, el análisis tan interesante que ya hizo el Pleno Centro Norte, propiamente de la restricción que se encontraba ya delimitada en el 166, a la luz de lo que establece el 107 fracción décima. Es decir, el Pleno Centro Norte ya había analizado la restricción del 166 y se había ido a efectos distintos, ¿no, magistrado? Esto volvería a ser prácticamente, diríamos así, lo mismo, es decir, un efecto literal de restricción, ¿no, magistrado? Indudablemente que la reforma de octubre de 2025 a la ley de amparo solo fue un refrito, o es hacer énfasis en lo que ya estaba. Es decir, no podríamos decir que el 166 decía, los efectos serán para que la persona quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en cuanto hace a su persona en el lugar en que el órgano decida. O sea, si decía eso, pues eran nada más esos efectos de la suspensión. Cuando ahora en la reforma dicen, no se le podrá dar un efecto de suspensión más allá de lo que dice, o sea, fue una reforma para atacar las resoluciones del Pleno Regional. O sea, no hay otra manera de interpretarlo, porque lo que dice de que no habrá otros efectos distintos a esos, pues es lo que ya decía la ley de amparo, es decir, es un refrito en cuanto al sentido normativo del 166, fracción primera. Pero creo que fue más que nada como para dar una salida también a muchos juzgadores que decían, no, pero es que me obliga la jurisprudencia del Pleno Regional. A ver, con esta reforma ahí te abro una ventanita y por ahí métete y ya no la apliques, ¿no? No, inclusive, o sea, mira, cuando todavía no se formaba esto, ni había reforma del 31 de diciembre, ni había reforma de abril, ni había reforma de octubre, y que se emitió la jurisprudencia del Pleno Regional en septiembre de 2023, es de septiembre de 2023, lo de la prisión preventiva con efectos restitutorios. Tribunales colegiados, tribunales colegiados que estaban sujetos a la jurisdicción del Pleno Regional Norte, Penal Norte, se opusieron a obedecer la jurisprudencia, diciendo que nuestra jurisprudencia era de menor jerarquía que la que había emitido el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de restricciones. O sea, por eso te digo, o sea, tenemos de todo. Jueces arbitrarios, jueces miedosos. Bueno, el miedo ya lo comentamos, que es algo sumamente complicado porque pues bueno, o sea, sí está de temerse, ¿no? Y por otra parte, jueces afines políticamente. Entonces, tenemos una mezcla de juzgadores aquí en México, que claro, yo ahora te lo estoy diciendo desde fuera de la barrera. O sea, yo ya estoy en la tribuna viendo los toros, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos realmente una combinación de muchos juzgadores, ¿no? Juzgadores que dicen, es que jurídicamente así es. Jurídicamente tenemos lo que dijo la convención. Esa convención nos obliga, párrafo 303 de la sentencia. Además, nosotros no podemos dar excusas para no cumplir. O sea, bien, o sea, muchos jueces de verdad que muy bien, ¿no? Y recordar, ¿no? Que mira, lo de las medidas cautelares y esto ha sido históricamente, ¿no? Bueno, las medidas cautelares han existido desde toda la historia, pero sí también quienes quienes las moldearon teóricamente, así ya bien jurídicamente, fueron los tres grandes procesalistas italianos, ¿sí? Calamandrei, Sciovenda se me olvidó ahorita el otro, y ellos tres establecieron el sistema cautelar o el derecho cautelar y dijeron, las medidas cautelares son para lograr que un proceso se lleve a cabo, lograr que si hay una sentencia, esta pueda ser ejecutable, ¿sí? Y además que los elementos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Ya en últimos años se le agregó el principio de proporcionalidad, ¿no?
Pero el punto es que históricamente así se ha regido, pero como dice Roxin, dice, ¿tú quieres ver qué tan arbitrario es un país, es un estado? Échale un ojo a su derecho penal. Y efectivamente, por ejemplo, en el nacionalsocialismo en Alemania, ¿sí? Se establecieron las medidas cautelares para efectos desastrosos, ¿no? O sea, más allá de lo que son verdaderamente las medidas cautelares. O también, por ejemplo, el positivismo científico italiano de Ferri, Lombroso y Garófalo establecían una medida cautelar y, por tanto, la prisión preventiva debe de hacerse, uno, no tan solo para que la persona no, pues que no huya, no, para evitar también que ande por ahí cometiendo delitos. Que si la pena es muy alta la que se le va a imponer, se le ponga en prisión. Que que si el ofendido lo puede agredir a él, también. Que si ya es reincidente, habitual, que es sospecha de que está medio mal de su cabeza, todos esos a la cárcel. Entonces, las políticas criminales no siempre han sido respetuosas de los derechos fundamentales. Depende de qué país se trate y de la época en la que estemos. Habíamos logrado, quizá con toda esta ola que se hizo de respeto a derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y muchos institutos de la ONU, inclusive la Corte Penal Internacional, y se veía que íbamos avanzando en el respeto de derechos fundamentales. Pero estamos dando una voltereta, y también así como que muy importante, y esto hace que la política criminal aquí en México ahorita pues no esté ya del todo a favor de los derechos fundamentales. Tenemos una política criminal, por lo menos en materia penal, en materia de medidas cautelares y concretamente de prisión preventiva oficiosa, tenemos realmente un riesgo muy fuerte de que prevalezca. Y tú sabes, cuando hay una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o una medida de prisión preventiva justificada, pero con fines prácticamente de pena, de pena no de vergüenza, sino de sanción, pues prácticamente te puedes advertir que estamos en un país arbitrario y que siempre, y esto ha sido en todas las partes en donde se ponen medidas cautelares así de esa naturaleza, siempre es bajo las frases así de vamos a proteger a la sociedad, porque se está protegiendo más a los delincuentes que a los ofendidos. Y con frases de ese tipo se hace un panorama como para aparentar que se está protegiendo a la sociedad, ¿no? Y como siempre, es un chocar entre el derecho penal democrático y el derecho penal social. O protegemos demasiado a la sociedad o protegemos demasiado, en este caso, los derechos fundamentales de una persona procesada, ¿no? A veces creo que el término medio es lo adecuado y por eso es que la prisión preventiva justificada es convencional. Sí, está bien. Algunas personas deberán de ir a la cárcel, pero bajo los principios de medidas cautelares, bajo sus elementos materiales de apariencia a buen derecho, peligro en la demora y principio de proporcionalidad. Con eso es más que suficiente para decir, esta persona está en la cárcel porque verdaderamente, desde un punto de vista racional, ahí debe de estar, ¿no? No, sin duda, magistrado, ¿no? Y sobre todo el tema tan complicado que viene a generar hoy en día este tema que aún no ha sido resuelto por el Pleno del Alto Tribunal. Y, por ejemplo, en los tribunales colegiados, como usted sabe, tenemos un acuerdo incluso donde tenemos suspendidos la resolución de estos temas, donde verse esta temática de la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva. Este acuerdo 2/2025 me parece que era el acuerdo de la Corte, donde nos gira la circular a todos los colegiados para efecto de reservar el pronunciamiento de estos tópicos. Entonces ahí está reservado hasta no sabemos cuándo, y además cuál va a ser la visión respectiva que imperará. No sabemos si la visión del Pleno Centro Norte o la visión del Pleno Centro Sur, o si alcanzará a modificarse este tema. Creo que es un punto muy importante, ¿no, magistrado? Sí, totalmente, totalmente. Es un punto sumamente importante y comentarte, ¿no? Bueno, pues obviamente los que siempre estamos en pro de los derechos fundamentales,
pues esperamos una resolución favorable, ¿no? A los derechos fundamentales, el respeto a los derechos fundamentales y también, o sea, esta visión de que quede claro que, que eliminando la prisión preventiva oficiosa no implica sacar a las personas de la cárcel. Lo que implica nada más es que se le den razones del por qué sí debe de estar en la cárcel. La prisión preventiva oficiosa elimina las razones, ¿sí? Se impone en automático. Bueno, pues el derecho fundamental es, oye, pues dame una razón por la cual debo de estar en la cárcel. Si las fiscalías se ponen a trabajar en ese punto, o sea, no quiero decir que no trabajen, a lo que me refiero es que si se ponen a trabajar en ese punto, es demostrar que hay un peligro procesal que es necesario apagar poniendo a la persona en la cárcel. ¿Por qué? Porque va a huir o bien porque va a entorpecer el proceso, el procedimiento. Si se trata de esas dos razones, son válidas, pero que las hagan valer y que el juez diga, efectivamente, tiene razón la fiscalía. Hay datos suficientes para establecer que esta persona puede huir. Hay datos de pruebas suficientes para creer que esta persona va a entorpecer el procedimiento. Entonces, pues es claro que la prisión no es que si se elimina la prisión preventiva oficiosa van a salir los más grandes criminales, sino únicamente es darle la carga a la fiscalía, es decir, al Estado para que a través del Ministerio Público pues exponga las razones suficientes basados objetivamente en pruebas que determinen que esta persona puede huir o que puede entorpecer el proceso. Es lo único que se les pide. Ahora, o sea, los grandes casos, o sea, ¿tú crees que si agarran a un capo que es el mayor capo de aquí, por ejemplo, de México o a cualquiera de ellos, que no haya razones como para exponerle a un juez por qué debe estar en la cárcel esta persona? Pues, o sea, vamos, si no pueden hacer eso, pues también es absurdo, ¿no? O sea, y recordar que el derecho penal está en manos del Estado. O sea, el Estado tiene monopolio del derecho penal. Y a quien está enjuiciando es a un gobernado. Y el gobernado siempre debe de tener unas garantías a su favor siempre. Y esas garantías deberían de ser inclusive que no podría sobreponerse el Estado. Y esto lo traemos históricamente, ¿no? Desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, desde ahí tenemos ese tipo de derechos de que ni el rey, ni ningún príncipe podría estar por sobre los derechos que tiene una persona. Hay que leer simplemente el artículo 39 de la Carta Magna de 1215, 1215, y ahí ya vienen derechos. Prácticamente el artículo 14 y 16 se resumen en el artículo 19, en el artículo 39 de la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, ¿no? Entonces sí debemos de seguir luchando, debemos de seguir exponiendo puntos, debemos seguir, pues grano a grano se llena el buche de la gallina y es importante seguirlo haciendo, ¿no? Gota a gota, la gota a veces parte una piedra, ¿no? Entonces hay que seguirlo haciendo y no nos queda de otra, Raúl. Sí, sin duda, magistrado, o sea, un tema muy interesante y pues que está teniendo demasiada evolución. Y en este punto, magistrado, una pregunta, pues que creo yo que todos se hacen: ¿se pueden seguir invocando y aplicando los criterios del Pleno Centro Norte a pesar de las últimas reformas? Sin duda, porque el criterio está basado en el artículo primero constitucional, en el 107, fracción 10, y las reformas que ha habido del 31 de diciembre y de abril de 2025, del 31 de diciembre del 24 y abril del 25, e inclusive la de octubre de 2025 de la Ley de Amparo, no hacen mella en los argumentos que emitió el Pleno Regional Norte, ¿no? Inclusive, como comentábamos, ¿no? Ya hay una jurisprudencia del propio Pleno que dice que la jurisprudencia sigue vigente pese a la reforma de diciembre, que ahora habría que ver. Hay nuevos integrantes del Pleno. Tú sabes que los plenos regionales se conformaron por aquellas personas que obtuvieron más votos, es decir, el número de votos es la sabiduría, ¿no? Es el parámetro de sabiduría para poner a las personas en los plenos regionales. Entonces, los que sacaron más votos, ahí están, de magistrados integrantes de los plenos regionales. Y habría que ver
sino también en una nueva reflexión. Bastaría que en una nueva reflexión pues echen abajo esa jurisprudencia, o una nueva reflexión digan esto o lo otro, ¿no? O que digan en virtud de las reformas acontecidas en diciembre, en abril y en octubre, pues cambiamos el criterio. Entonces, de que siguen vigentes por los argumentos que se emitieron, sin lugar a dudas, se pueden seguir emitiendo. Aquí el peligro es que se echen abajo, ¿no? Y lo pueden hacer, pues también fácilmente, ¿no? Las nuevas reflexiones siempre han estado vigentes, inclusive en la anterior corte, ¿no? Sin duda, magistrado. Y bueno, estamos llegando al final de este interesante espacio. ¿Algún consejo que le gustaría dar a los jóvenes abogados, sobre todo que nos escuchan y nos van a escuchar en YouTube también, que tenemos varios seguidores por allá, que nos escuchan respecto a estas recientes reformas que siguen llegando y modificando la forma de entender el derecho, magistrado? Bueno, el consejo, y eso lo hago también pues acá con mis alumnos en donde doy clases, ¿no? Fundamentalmente en la Facultad de Derecho de aquí de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. El consejo es estudiar. El consejo es estudiar. En este caso, estudiar a ver qué es una medida cautelar. ¿Cuáles son los fines de las medidas cautelares? Porque si no se entiende qué es una medida cautelar y no se entiende cuáles son los fines de las medidas cautelares, pues evidentemente se agregan ahí cosas que no deberían de ser, ¿no? Estudiar derecho comparado, estudiar la Corte Interamericana, las decisiones de la Corte Interamericana. Hoy en día, por ejemplo, cuando estaba yo en activo y que iba mucho a la escuela judicial, antes Instituto de la Judicatura, les decía, los jueces de hoy, de verdad que tienen un trabajo increíblemente pesado. Tienen que saber derecho penal, derecho procesal penal, tienen que saber extradición, tienen que saber la jurisprudencia de la corte de aquí, la jurisprudencia de allá, tienen que aplicar la ley, tienen que desaplicarla, tienen que interpretarla, tienen que integrarla, tienen que desajustarla, y lo hacen en una audiencia, ¿sí? El juez entra con su toga, sí, pero los planteamientos que le hacen las partes no está fácil, ¿no? No está fácil ser juez. Les digo, siempre les decía, tienen una gran responsabilidad y eso solamente lo pueden superar estudiando. Ni modo, se metieron en esto, hay que darle. Hay que darle a todas las materias que incumben al derecho penal. Y en este caso, pues el consejo es ese. Hay que estar leyendo, hay que estar machacando cosas y cosas y sobre todo reflexionándolas, porque si lees de corrido algo, pues no tiene ningún sentido. Es reflexionarlo, hacerlo con calma y se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Excelente, magistrado. Pues bueno, estamos llegando al final de este espacio tan interesante en el cual el magistrado Héctor pues se ha dado tiempo de explicarnos de una manera tan interesante y con toda la sapiencia y experiencia que tiene el señor magistrado en estos años, tanto en la actividad jurisdiccional como en la vida académica, que vaya que no son pocos, pues nos ilustra de esta manera tan interesante, magistrado. Agradecerle por haber aceptado la invitación a estar aquí con nosotros, planteando un tema tan importante y tan trascendental y sobre todo que tiene tantas aristas y aquí nos podríamos pasar mucho tiempo. Ya lo estaremos invitando en otra ocasión para que continúe hablándonos de este y otros interesantes temas porque el magistrado ha sido ponente y ha participado en los asuntos más emblemáticos jurisdiccionalmente y jurídicamente hablando de nuestro país. Muchas gracias, magistrado. Pues sí, bueno, no en tantos temas, ¿no? Pero bueno, sí en algunos, y esto, por otra parte, pues el título de magistrado, pues soy magistrado en retiro, en realidad ya no soy magistrado en activo, me retiré desde diciembre de 2024, y siempre destaco este punto, ¿no? Que no soy magistrado, soy magistrado en retiro, si tengo que agregarle ese adjetivo, y también, ¿no? En el eslogan de la publicidad que amablemente nos hiciste ver, pues me ponen doctor, no soy doctor, esto nunca pude hacer un doctorado, no es que reprobara, sino que más bien nunca me di el tiempo para hacerlo, estaba estudiando y trabajando, entonces no tenía tiempo de hacer un doctorado, no soy doctor, pero bueno, todo esto que ahora expongo es parte en realidad de la experiencia, ¿no? De la experiencia jurisdiccional, que estuve 20 años de magistrado, 5 años de juez de distrito y pues los años más de secretario y tal, que acumularon 35 años de carrera judicial, ¿no?
Más que un doctorado, magistrado, ¿verdad? Porque sin duda luego escuchamos por ahí ya hoy en día doctorados de 6 meses, etcétera, pero no con toda la experiencia que usted tiene, y pues agradecerle sobre todo por su buena voluntad de estar aquí compartiendo de su espacio para toda la audiencia que nos escucha y nos va a escuchar a través de YouTube en la repetición que tendremos de este programa. Agradecerle, magistrado, reiterarle que este canal es su canal, y aquí compartimos siempre temas de derecho penal de la mano de grandes expertos como lo es usted. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias a todas, a todos que estuvieron escuchando esta charla. Ya nos veremos pronto en alguna otra, ¿no? Sí, veo que sí, magistrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les agradecemos por haberse tomado el tiempo, por compartir. Ya estaremos publicando el video en la página de este canal para que ustedes puedan reproducirlo y compartirlo. Los invito a que sigan al magistrado, porque pues siempre, para todos los que formamos parte de la judicatura, pues siempre el respeto y la admiración, y sobre todo a personalidades del nivel y leyendas vivientes como lo es el señor magistrado Héctor Lara, pues siempre va a ser así para todos los que formamos parte de la gran familia judicial, que pues tenemos poco tiempo en la carrera, pero siempre admiramos a grandes personalidades como el magistrado Héctor Lara. Agradecerles pues y recordarles que esto es derecho penal para todos. Muchas gracias y excelente noche. Gracias, magistrado. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Hasta gracias. luego. Gracias a todos. Gracias por tus palabras, Raúl. Gracias, magistrado. Hasta luego.